Muy buenos días. El Departamento de Control de Gestión y Sistema de Información de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile les da la cordial de las bienvenidas al webinar internacional Análisis de Escenarios y el IAPE para Riesgo Operacional. Les recordamos que en esta plataforma ustedes pueden hacer sus preguntas, consultas, comentarios a través del chat. Bueno, hoy día tenemos grandes invitadas y un panel bastante extraordinario y en honor al tiempo, ya que ellas están en Londres. Dejo con ustedes a nuestro académico del departamento, el profesor Esteban Olivares. Gracias, Marcela. Hola, muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Hace ya algún tiempo hemos trabajado junto al equipo de Chapel Consulting en mejorar nuestras competencias, en saber un poco cómo se maneja esto del riesgo en otras latitudes y hemos podido ver intereses comunes, hemos podido planear actividades que seguramente más adelante vamos a ir comentando también, como una certificación, por ejemplo. También recordarles que estas materias que vamos a ver ahora las incluimos en nuestro diploma de gestión integral de riesgos. Ahora tenemos una versión que está vigente, pero vienen más versiones y les sugiero estar atento a eso. Hoy día vamos a hablar de un tema que para nosotros es nuevo. En Europa, en Australia, en otros países con Basilea 2 funcionando, tal vez no es tan nuevo. Hablábamos hace un rato con Ariane y Georgia, que luego se las voy a presentar, respecto de que nosotros nos saltamos de Basilea 1 a Basilea 3. Y eso implicó una serie de actividades que no teníamos en práctica, definiciones que no habíamos hecho, y por lo tanto la transición puede resultar un poco más compleja. De todas maneras, hoy día vamos a comentar sobre todo uno de los temas más no sé si controversiales, pero en los que probablemente tenemos menos práctica. Sin embargo, en Europa ya hay bastante práctica porque esto sí lo pide Basilea II. Y nada, paso hoy día más bien a presentarles a nuestras invitadas. Georgia, si pones la presentación para poder presentarlas. Además de Ariane Chapel y Georgia, quien nos va también a dar algunas palabras. Bueno, les quiero presentar y tengo el placer de presentarles a Ariane Chapel. Ella es una directora gerente de la consultora Ariane Chapel, que tiene mucha experiencia, como pueden ver ahí, 20 años de experiencia en riesgo operacional. Ha sido responsable del riesgo operacional en el ING Group y de riesgos perdón, controles de riesgo operacional en el Lloyds Banks. Tiene un doctorado en economía, tiene un máster en negocios, máster en econometría en la Universidad de Bruselas, es profesora asociada de la University College of London, ¿cierto? Tiene específicamente cátedras asociadas a la medición del riesgo operacional para entidades financieras y tiene el gran logro de tener 5 libros publicados sobre esta materia. Su consultora ha sido permanentemente premiada en distintas ocasiones. El 2020, muy llamativo, el premio a la mejor entidad de capacitación de gestión de riesgos en Europa, considerando todo lo que hay en Europa, es un tremendo logro. Además, ella tiene un libro ya muy vendido, que de hecho fue destacado hace poco entre los mejores libros, ¿cierto?, asociados a los temas económicos, que es gestión de recuperación en entidades financieras. Y nada, estamos muy contentos de tenerla aquí. Ella va a estar en un comienzo, va a darnos la apertura a esta sesión. Una sesión que no es tan extensa, estamos hablando de una hora 15 minutos, como mucho probablemente. Y además nos acompaña Georgia Chillón. Ella es consultora especialista en análisis de escenarios ICAP, nuestro YAPE. Tiene una experiencia importante en análisis de datos, análisis financiero, ¿cierto? Y estadística y machine learning o aprendizaje automático, cosa que está trabajando esta consultora, ¿cierto?, en Europa.
ha tenido experiencia práctica coordinando proyectos de ICAP en un banco del Reino Unido el verano pasado. Tiene una maestría de gestión de riesgos financieros en la University College London y una licenciatura en economía y finanzas, ¿ya? A pesar de su juventud, Georgia tiene bastantes conocimientos en esta materia que nos ocupa hoy. Además nos acompaña, no aparece aquí, pero nos acompaña don Carlos Pavés, ¿cierto? Ex superintendente de Valores y Seguros, ex fiscal de la Superintendencia de Bancos y ex primer presidente de la Comisión para el Mercado Financiero, ¿ya? Don Carlos nos va a dar unas palabras también iniciales respecto al contexto normativo que nos ocupa, ¿vale? Así que sin más, comenzamos. Probablemente le voy a dar el paso a Arián para que nos dé algunas breves palabras. Arián. Okay, thank you. Good morning, everyone. Apologies, I don't speak Spanish, so I was just guessing or following what Esteban was saying. But Georgia will do the presentation in Spanish for you. I'm very, very honored to be able to, for us to reach out to you and to speak in Chile on ICAP and scenario analysis. Thank you very much, Esteban and Carlos, for your interest, for your support. I hope this is the start or the continuation of a growing collaboration because I think there's a immense potential for the operational risk discipline to grow. And after COVID and given all the uncertainties and the volatilities that the world has experienced, we know that extreme events are not as rare as we like to think they are. And so measuring risks and non-financial risks and scenarios and large events is getting more and more important, not only from a regulatory perspective, but also from a managerial perspective. And Georgia will detail you the steps and the experience we have in doing an ICAP scenario. But just to give you an experience we had with our most recent client this summer, he took this ICAP exercise as a regulatory burden. They were growing and the regulator asked them to do. And then with talking to them, we made them realize that looking at the large exposure of your firms from a managerial perspective is really, really useful. And for that particular bank, one of the main operational risks was the speed of growth. How do they manage growth? How do they manage recruitment? How do they manage the stability of funding? How do they manage the outsourcing and the third-party risks? And they really embrace this exercise as a very useful reflection for management. And I would like you to go away from this webinar thinking that ICAP is not only something you need to do for the regulator, but something that will be good for you, for your bank. That would be my objective number one for you. And my second objective would be for you to realize that scenario analysis and assessment can be simple, can be rooted in reality. It requires understanding the causes and the consequences of your loss, but then the technicalities behind it are actually, if you understand their risks, they're not very complicated. They're quite simple. And so finally, my third objective would be that given these two, you would be ready to go for it, not to be afraid, but really embrace the exercise as something beneficial to you. All right, on that note, guys, I'm going to mute myself. I'm going to listen for just a few minutes and then I'll rush off and leave you in the most capable hand of Georgia, Esteban, and Carlos. And I can't wait to be working with you soon, I hope. Thank you very much. Muchas gracias, Arián. Bueno, Arián nos contaba que en términos de este tema que vamos a ver ahora, que es el análisis de escenarios, ¿cierto? Y la integración de sus resultados en los requerimientos de capital que normativamente se exigen a los bancos y debería también exigirse a las compañías de seguro. No solo debería ser considerado o no solo es considerado en su opinión un tema normativo regulatorio, sino que también es algo de mucha utilidad para el banco, para la administración del banco. Hay una cosa que nosotros decimos siempre en nuestras charlas con Carlos y en nuestros clientes también, es que el riesgo operacional tiene que ser un negocio. El riesgo operacional tiene que ser
costo efectivo. Y lo hemos visto en la práctica, de hecho, es que cuando se implementa adecuadamente y las herramientas, aunque parezcan más avanzadas, se usen adecuadamente con los criterios adecuados, termina habitualmente siendo una herramienta muy útil para los bancos. La idea es que, como decía Arián, que a pesar de que esto pueda verse como algo complejo, finalmente haciendo los supuestos correctos, teniendo claro que los lineamientos que nos entrega Basilea respecto a este tema, teniendo claro una serie de factores que vamos a ir comentando con Georgia. Esto no es tan complejo y efectivamente tiene que ser una herramienta muy valiosa, insisto, para gestionar no solo respecto de la normativa y el capital que nos exige el regulador. ¿Ya? No tenemos en Chile una cultura tan avanzada en esta materia. Debe haber 2 o 3 bancos que hacen análisis de escenarios. Es una disciplina que en general se considera una práctica avanzada de gestión de riesgo operacional en nuestro país. Les digo yo avanzada porque se requiere una cultura fuerte en gestión de riesgo y en gestión de riesgo no financiero, como decía Arián. El desafío de cuantificar los riesgos financieros es bastante amplio, ¿ya? Piensen que Basilea cambió su esquema de Pilar 1, ¿cierto? De tratar de medir con modelos avanzados a un proxy, que es un modelo estándar que tiene que ver con los ingresos netos del banco. En este sentido, la idea de conocer y trabajar estos métodos es lo que nos ocupa en esta ocasión. Y bueno, nos alienta Arián, ¿cierto?, a seguir trabajando juntos y a mejorar y cada día mejorar más todavía la disciplina del riesgo operacional, a lo que nosotros, por supuesto, aquí estamos en la universidad y en nuestra compañía estamos abocados, ¿vale? Bueno, ahora comenzando con la presentación. Como les decía Marcela, una cosa antes de empezar, las preguntas ustedes pueden irlas haciendo por escrito en el chat. Nosotros vamos a estar mirando el chat y cuando haya preguntas que son atingentes a lo que efectivamente están conversando o Carlos o Georgia, seguramente nosotros los vamos a interrumpir para hacer las consultas. De todas maneras, al final vamos a tener un espacio para conversar, para sus consultas respecto de lo que se converse en esta ocasión, ¿vale? Así que nada, la presentación del esquema tiene este esquema con 3 puntos, este contexto regulatorio y algunos detalles del YAPE, ¿cierto? El tema de los escenarios y finalmente la estimación del capital por riesgo operacional. En esta primera parte nos va a acompañar don Carlos Pavés respecto del contexto regulatorio de la gestión del riesgo operacional o no financiero y unos breves detalles de esto también. Adelante, don Carlos. Muchas gracias, Esteban. Gracias, Ariana, Georgia, por acompañarnos en esta actividad. La bienvenida a todos quienes están participando de este webinar. Vamos a tratar de ser lo más concreto y concisos posible, con todas las dificultades que eso representa para mí, por lo general, pero para darle el espacio que se merece nuestra invitada de Chapel Consulting y particularmente Georgia, que nos va a explicar y a contar cuál ha sido su experiencia y también algo muy importante, cómo han ido abordando en Europa estos nuevos requerimientos a la luz de Basilea 3, por parte de instituciones que obviamente tienen un recorrido bastante más largo y un conocimiento mayor que el que tenemos nosotros, por las razones que, entre otras, que le había mencionado tanto Arián como Esteban. Digamos, nosotros nos dimos un salto regulatorio desde Basilea 1 a Basilea 3 y eso es algo que está presente, que se puede apreciar en todo lo que se ha ido desarrollando a partir de la promulgación de la ley 21.130, la ley que reformó la ley de banco y que incorporó todos los requerimientos de Basilea 3 en nuestra regulación local. Así que para empezar, mostrarle un poco lo que en esta primera sección, y para que ustedes van a ir entendiendo por qué es esta construcción y lo que nos va a contar después, inmediatamente después, Georgia, nos debería hacer mucho sentido. Desde el punto de vista del contexto regulatorio, como les digo, a partir de la modificación de la ley de bancos, se ha desarrollado por parte de la Comisión para el Mercado Financiero de Chile un proceso de implementación de las nuevas regulaciones
que ha sido, a mi juicio, bastante exitoso, pero con un requerimiento del punto de vista de los supervisados de las instituciones financieras muy alto. Particularmente en lo que tiene que ver con el componente de riesgo operacional, y lo que significa que a partir de esta nueva ley, de estas nuevas regulaciones, los bancos también tienen que preocuparse de gestionar adecuadamente los componentes de riesgo operacional para los efectos de determinar cuál es el nivel de patrimonio efectivo adecuado para sus definiciones estratégicas de riesgo, y particularmente cómo conversan esas definiciones estratégicas, ese apetito por riesgo, que lo vamos a ver después con más detalle y Georgia lo va a especificar, con el capital que mantienen. No solamente desde el punto de vista de esta medición objetiva de capital, sino que también la relación que hay con los mecanismos, la estructura, el marco de gestión de riesgo operacional para los efectos de poder determinar bien si el banco tiene la protección adecuada que esté acorde con el perfil de riesgo y el entorno económico en el cual está desarrollando sus actividades. Por eso, cuando uno habla de esta materia, y particularmente cuando habla del Pilar 2 de Basilea 3, se hace presente la necesidad de pronunciarse, de reportar permanentemente al supervisor y, más importante que eso aún, tener una idea muy clara de cuál es la autoevaluación que se hace del patrimonio efectivo. Es un concepto, por decirlo, que a nivel global fue introducido por Basilea II, y ahí de nuevo es una dificultad que nosotros estamos enfrentando desde el punto de vista de la regulación local, pues nos pasamos el salto violento desde Basilea I, como decían algunos ex superintendentes o ex reguladores, incluso, y sin exagerar, de un Basilea .5 o .75, ni siquiera con todos los requerimientos de Basilea I en la regulación local, nos fuimos a Basilea 3, y por lo tanto, desde el punto de vista de las cosas más nuevas, el riesgo operacional es una de las que trae aparejado los mayores desafíos. Y un tema importante que no quiero pasar de dejar desde el punto de vista del contexto regulatorio es que este es un tema bastante nuevo, no solamente para las instituciones bancarias, para las instituciones financieras, sino que también para el regulador. Un regulador que obviamente ha estado siguiendo estos temas, que siempre participa de lo que son las regulaciones a nivel internacional, que estudia y trata de adaptar de la mejor manera lo que han sido las experiencias de otros reguladores en mercados más desarrollados o más que van en la parte de, digamos, la delantera de lo que son estas regulaciones, pero que igual, desde el punto de vista de la práctica, ha tenido que estar involucrándose en lo que es la implementación de ellos. Ahora, esta última parte que yo ya destaca, que queríamos compartir con ustedes en la última parte de esta slide, es que el objetivo del IAPE no es tener, digamos, un cálculo específico del patrimonio efectivo necesario, sino que tener una adecuada autoevaluación que nos permita mantener esta relación, digamos, y conciliar adecuadamente el objetivo de capital con los riesgos asumidos. Gracias, Yori. Ahora sí. Desde el punto de vista de los detalles, y acá lo invitamos, hay varios documentos que son muy interesantes. Ahí están los links, en esta lámina y en la próxima están los links, en los documentos de la CMF, donde se han estado abordando, digamos, cuáles son los objetivos, los desafíos, y también cuáles han sido los primeros resultados o los resultados de las primeras evaluaciones que se han hecho en este proceso de implementación. No se olviden que ya se requirió y se tuvo que enviar, bueno, muchos de los asistentes saben, tuvieron que trabajar arduamente el año pasado para poder cumplir con los primeros reportes sobre el Pilar 2 a la luz de lo que establece el capítulo 21.13 de la RAN, de la Regulación Actualizada de Normas de la CMF, para efectos de hacer esta primera presentación, digamos, de una manera muy acotada en lo que tiene que ver con el riesgo operacional, pero ya significó un esfuerzo importante, y algunos bancos incluso se adelantaron y hicieron una evaluación más completa, más cercana a lo que va a ser exigible a partir del próximo año, del año 2023, en relación al ejercicio del 2022. ¿Qué es lo que establece la normativa? Y acá un resumen muy apretado de lo que establece la normativa, lo que ustedes pueden ver con más detalle en estos documentos que les estamos dejando ahí a pie de página, es que los bancos son responsables de desarrollar un proceso de evaluación interna de su suficiencia de capital en función del perfil de riesgo y ante escenarios de estrés. Y ahí
de nuevo, quiero llamar la atención de ustedes para que después podamos seguir atentamente la presentación de Georgia, porque ahí hay otro desafío importante desde el punto de vista de lo que ha sido la experiencia y lo que han sido los contenidos, la preocupación también, tanto de bancos como del supervisor, para efectos de hacer estos cálculos de capital, digamos, y lo que significa, como les digo, incluir los componentes de riesgo operacional en los requerimientos de capital para las instituciones financieras. Un tema importante de procedimiento, de metodología, es que el capital debe cubrir los riesgos por un horizonte de al menos 3 años, un horizonte de mediano plazo, y que este informe de autoevaluación de patrimonio efectivo se debe remitir anualmente a la CMF. No me voy a explayar mucho en lo que está al lado, porque efectivamente es algo que ustedes pueden ver ahí, pero es solamente para dar una idea de lo que significa desde el punto de vista de presentación el envío del IAPE a la CMF, digamos, en cuanto a su contenido y en cuanto al respaldo de ese contenido, que también vamos a tratar de ahondar en aquello, particularmente a partir de la presentación de Georgia. Por favor, Georgia, la siguiente lámina. Este es un tema que a mí me parece de la mayor importancia. Como ustedes ven ahí, el link indica un documento que fue una presentación que hizo el vicepresidente de la CMF en el momento, Kevin Cowan, sobre los resultados de este primer informe, digamos, y las evaluaciones que hizo la CMF del primer informe que repitieron los bancos a raíz de la nueva normativa y en lo que se refiere a Pilar 2 de lo que está contenido en el capítulo 21.13 de la RAN, como lo había mencionado. Y aquí quiero llamar la atención porque es desde el punto de vista de la materia que a nosotros nos interesa cubrir con este webinar, y que sé que a ustedes también, a la mayoría de los invitados, de los asistentes a este webinar, les interesa mucho, es que uno ve que, sin perjuicio de que el riesgo operacional ya ha sido reconocido y es parte de las preocupaciones de ustedes, del supervisor, yo diría incluso probablemente de las cosas que les quita el sueño en los últimos meses a ustedes desde el punto de vista de sus funciones, de sus tareas en los bancos, todavía hay una tendencia y un enfoque muy, muy manifiesto a referirse a temas de aquellas materias que son más conocidas por todo el mundo, incluso por el supervisor. Varias de las conclusiones y de las evaluaciones que hizo la CMF a propósito de este primer ejercicio o revisión de los informes de autoevaluación bajo Pilar 2 del contenido y exigidos por la 21.13, tienen que ver con aspectos relacionados a evaluación de riesgo de crédito y riesgo de mercado. Y lo que tiene que ver con riesgo operacional no está muy presente. Sobre todo lo que tiene que ver con la primera parte, porque una de las principales conclusiones que están contenidas en este documento, en esta presentación que hizo el vicepresidente de la CMF, tiene que ver con la complejidad de construir escenarios. Y construir escenarios o de hacer, a partir de los stress tests en los cuales estuvieron trabajando los bancos, no solamente para lo que tiene que ver con la determinación de las exigencias de capital o de patrimonio efectivo en el ámbito de riesgo de crédito y riesgo de mercado, sino particularmente en riesgo operacional. Y eso, de nuevo, se explica por el poco conocimiento y la poca experiencia que todos tenemos en esta materia, en la cual nosotros estamos comprometidos en poder ir desarrollando en conjunto, tanto con reguladores como con ustedes, que son muchos de los asistentes, también entendemos de la CMF, pero muchos asistentes que trabajan y desarrollan y son los responsables de estas materias en las instituciones financieras. Al principio, cuando se empezaron a discutir las propuestas normativas y se empezó a hablar de la construcción de escenarios para efectos de determinar exigencias de patrimonio efectivo desde el ámbito de riesgo operacional, muchos volcaron su mirada y trataron de hacer algún tipo de adaptación a partir de lo que es eso en el ámbito de riesgo de crédito, riesgo de mercado, y hacer incluso utilizar algunas metodologías como el VAR o hacer ejercicios de stress test relacionados con variables económicas, financieras, que son las típicas que se utilizan para efectos de ese tipo de evaluaciones con los otros componentes de capital de las instituciones financieras. Entonces, ojo ahí, cuidado, y esa es parte súper importante de lo que va a abordar y nos va a compartir generosamente hoy día Georgia de lo que ha sido la experiencia de ellos en el proceso que se ha estado siguiendo en Europa hace bastantes años.
Otro tema, por ejemplo, las principales observaciones de espacio mejor están referidas a las metodologías y marcos de gestión empleados para determinar el perfil de riesgo inherente de crédito. Y en relación con las pruebas de atención, se observaron debilidades relacionadas con la falta de descripción de las variables explicativas y necesidad de considerar escenarios idiosincráticos y del correcto uso de los mismos escenarios por parte de las instituciones financieras. Como les digo, este es un barrido muy rápido que nuestro objetivo principal es de nuevo destacar o poner más de manifiesto todo lo que nos falta y todo lo que debemos trabajar en conjunto, porque va a ser la única manera de poder ser exitoso en esta materia para poder fortalecer la posición de riesgo, la evaluación de los bancos y en definitiva la capacidad que tienen las instituciones financieras para responder a todos los desafíos y en particular en el ámbito del riesgo operacional que siempre van a estar presentes con la complejidad adicional de que son siempre de fuentes muy diversas y por lo tanto muy heterogéneas, muy difíciles de manejar si no es con la experiencia, el conocimiento y el seguimiento permanente de ellos. Así que los dejo ahora con Georgia para que continúe y nos vaya mostrando y contando de las experiencias básicamente en Europa y a nivel de lo que ha sido este proceso regulatorio a nivel internacional para efectos de ver qué enseñanzas podemos traer para el caso de nuestro país. Georgia, muchas gracias. Gracias, Carlos, Esteban y Ariane, y buenos días a todos. Como Carlos acaba de hablar, tenemos muchos problemas en el ICAP o IAPE. En Europa también tenemos bancos que han problemas en el ICAP. El primer problema o reto es la comprensión de la letra y espíritu, que en inglés es letter and spirit, de los requisitos normativos. Si vamos a ver los textos de la Basilea o en Inglaterra tenemos también la FCA y la PRA, no vamos a ver que tenemos muchos términos muy técnicos y muy difíciles que no todas las personas pueden comprender y por lo tanto, si no vamos a comprender los que son los requisitos, nosotros vamos a hacer un ICAP que no es correcto. Después, otro problema es la identificación de los riesgos pertinentes para los bancos. Este es muy importante porque en el ICAP los bancos o las empresas tienen que considerar los riesgos que pueden afectar a sus actividades y a los planes de negocios. Bancos que consideran otros riesgos van a hacer un ICAP que es cerrado porque van a considerar algo que no puede afectar a sus actividades. Tercero, tenemos el análisis de escenario y evaluación de escenarios. Análisis de escenario está asociada a la identificación de los riesgos, porque si vamos a identificar los riesgos que no son pertinentes y vamos a desarrollar escenarios basados en estos riesgos, vamos a tener y analizar escenarios que no están relevantes para nuestras actividades, para nuestro banco o empresa, y vamos también a tener una evaluación muy errada. Por la evaluación, en Europa tenemos muchos problemas en la metodología porque, como en Chile, los bancos no identifican y no dan una definición a las variables que tienen que ser consideradas cuando vamos a cuantificar un escenario. Porque dar un valor monetario a algo que es una narración, porque en un escenario es algo que tiene la causa, el riesgo y la consecuencia y el impacto, es muy difícil, pero tenemos algunas variables que nos pueden ayudar a calcular en manera correcta el impacto de un escenario. Otro problema que tenemos en Europa es la estimación del capital interno por el riesgo operacional. Y nos vamos a ver por qué, pero es algo que se basa sobre la dependencia de los escenarios, porque no todos los escenarios ocurren al mismo momento y por lo tanto algunos bancos consideran todos los escenarios y todos los impactos de esos escenarios cuando quieran estimar el capital del Pilar 2, pero eso no es correcto. Los bancos tienen que considerar los escenarios que están correlados y que están asociados entre ellos. Pero vamos a ver después cómo ello se puede hacer. También otro reto es la redacción del informe del ICAP o IAPE, porque como sabéis, el IAPE, ICAP, cubre diferentes secciones de crédito, de mercado y operacional.
y por lo tanto puede ser que hay diferentes personas que escriben y que hacen el IAPE por el riesgo de mercado, el IAPE por el riesgo de crédito y operacional. Y por lo tanto es muy importante que tengamos un informe coherente, pero vamos a ver después cómo esto se puede hacer. Aquí tenemos la sección 2, que es escenario, desarrollo y cuantificación. Y quería poner la atención en la definición de riesgo operacional antes que yo empiece con la descripción de los escenarios. El Comité de la Supervisión Bancaria de Basilea define riesgo operacional como riesgo de sufrir pérdidas por una actuación en procesos internos, personal y sistemas internos o a causa de eventos externos. Es muy importante ver que hay eventos internos y externos. Esto es un papel muy importante cuando vamos a identificar los riesgos que son pertinentes para nuestro banco, para nuestra actividad. Los escenarios, como vimos antes y como Carlos dice, se utilizan para estimar el capital del pilar 2. Y los pasos a seguir para desarrollar estos escenarios son los siguientes. Primero, tenemos que identificar los escenarios y también los riesgos relevantes al banco. Tenemos que crear los escenarios y seleccionar los escenarios. Por la identificación de los escenarios, como ya he dicho, los bancos tienen que identificar los riesgos que pueden afectar sus objetivos. Por ejemplo, si yo trabajo por un banco italiano que tiene solo clientes italianos y empleados italianos, no voy a considerar el riesgo de una fraude interna o externa de un cliente chileno o francés, porque es algo que no me puede afectar, no es relevante a mi actividad. ¿Y cómo se pueden identificar estos escenarios? Con las sesiones de brainstorming, con altos directivos y los propietarios de riesgos, que están guiados por profesionales de riesgo. Es muy importante que estas personas participan a los brainstorming porque cada persona tiene informaciones que son muy importantes para identificar algunos riesgos que nunca otras personas han pensado. Y tenemos dos métodos para identificar los escenarios y también a los riesgos. Top-down, que es descendente, y bottom-up, que es ascendente. Me gusta mucho pensar a una nave cuando explico estos métodos, porque una nave no puede funcionar si no tiene la cubierta superior y no tiene la sala de máquinas. Es el mismo por la identificación de escenarios y de riesgos. Tenemos que ver los riesgos en el top-down, que son los riesgos como las tendencias mundiales, las mayores amenazas, como COVID, la pandemia, era una tendencia mundial. Y tenemos también que considerar los riesgos del bottom-up, que son lo que son pertinentes a las operaciones, la eficiencia operativa, sistemas eficientes y personal competente. Aquí, las personas que están en el brainstorming tienen que identificar demasiados riesgos. Aquí no se pone la atención en la cualidad, sino la cantidad. Y después tenemos que generar los escenarios que se basan sobre los riesgos que habíamos previamente identificados. Aquí también se tienen sesiones de brainstorming con altos directivos y los propietarios de riesgos. Es muy importante que en la generación de los escenarios se utilizan documentos de apoyo como los datos de pérdida interno, datos de pérdida externo, puntos de referencia como los benchmarks y los resultados de los RCSA, que son la autoevaluación de riesgo y control, es un ejercicio, y los KRIs, que son los indicadores claves de riesgo. Cuando tenemos estos datos, muy simple en desarrollar algunos escenarios, porque tenemos los datos que nos ayudan y nos guían para desarrollar escenarios que son relevantes por mi actividad, por mi banco y también por bancos que son similares a mi banco, y por eso que tenemos datos de pérdidas externos, porque tenemos que también considerar las que son los trends globales, como vimos antes en el top-down. Aquí tenemos atención en la cantidad, no se critican las ideas e ideas inusuales son fomentadas y bien recibidas.
Por eso que nosotros quería poner la atención en la cantidad, porque después tenemos que seleccionar a los escenarios. Se seleccionan los escenarios que son más probables y más impactantes. Es importante que que en los brainstorming haya eh, especialistas de riesgo y también los altos directivos, porque ellos tienen las informaciones para que nosotros podemos entender la probabilidad y también un potencial impacto, porque aquí no estamos cuantificando los escenarios, sino estamos seleccionando lo que, según la idea de los especialistas y también lo que llega en el riesgo, em, vamos a ver los que son los más probables y más impactantes. Por ejemplo, el año pasado el riesgo de COVID era más improbable e impactante y por eso tenía que ser seleccionado y después cuantificado. Es muy importante en este paso justificar por qué nos vamos a seleccionar algunos escenarios y nos vamos a seleccionar otros escenarios. El regulador quiere estas informaciones porque no quiere que los bancos y las empresas hagan un pick and choose, que nos elijan para otros factores, sino tienes que elegir los escenarios que son más probables y más impactantes y por esto tienes que justificar todas estas decisiones. Aquí tenemos la parte yo que creo muy difícil de un escenario, que es la cuantificación. Los participantes en los brainstorming tienen que cuantificar a los escenarios, pero esto se hace basándose en variables o factores que son muy importantes. Como ya hemos visto en Chile, los bancos habían problemas en la identificación y la descripción de las variables. Las variables en los escenarios son las que nos guían para cuantificar y dar un valor monetario a los escenarios. Los pasos a seguir para cuantificar los escenarios son esto que nos vemos aquí en la diapositiva. El primero es la identificación de las variables, la estimación de la probabilidad y del impacto de cada variable y la combinación de las variables. Por eso es muy importante que en estos webinars haya los expertos de riesgos, porque ellos nos ayudan a identificar todas las variables de cada escenario. Aquí tenemos un estudio de caso, una estimación discreta de un escenario. Esto era un escenario de nuestro cliente, donde era un banco que eligió este escenario porque el banco planeaba expandir su producto más importante a través de una plataforma tecnológica. Por lo tanto, el riesgo de tener problemas en la plataforma tecnológica es un riesgo y un escenario que tiene que ser considerado por el ICAP, porque es un riesgo relevante por, por el banco y que puede afectar a los planes de negocios. Era un riesgo que tenía que ser considerado porque era uno de los más impactantes en los que el banco había identificado y por lo tanto había identificado y tenía que seleccionarlo por el ICAP y IAPE en Chile. Vamos a ver en esta diapositiva, no voy a explicar todos estos números, pero yo quiero poner la importancia en las variables que tenemos ahí. El escenario era problemas en la plataforma tecnológica y que esos problemas no podían hacer trading por los clientes, porque este banco tenía un producto que era de trading. Y por lo tanto, la variable 1 y la variable 2 son las que son importantes para cuantificar la pérdida directa, que la pérdida directa es la pérdida que está considerada como consecuencia directa del evento. Si la plataforma no está activa, vamos a perder ingresos. Pero aquí vemos que la primera variable es número de minutos de inactividad, porque se supone que la plataforma no está inactiva por 10 días o meses, sino minutos. Y vemos también que tenemos ingresos por minuto. Por la severidad, aquí tenemos diferentes niveles, tenemos bajo, medio, elevado y extremo. Para tener esta
estas diferencias en los diferentes niveles de las variables, tenemos que tener los datos internos. Por ejemplo, aquí vemos que 5 minutos de problemas tienen una probabilidad de 60%. Esto es porque los expertos de riesgos y también los que estaban en el brainstorming analizaron todos los datos de problemas pasados que tenían en la plataforma y vieron que también cuando había esos problemas nunca fue más de 4 horas, como vemos al extremo, pero la mayoría del tiempo era entre 0 y 5 minutos. Y por lo tanto, la probabilidad de tener esos problemas, esos minutos de inactividad por 5%, por 5 minutos, era de 60%. Al otro lado, la probabilidad de tener inactividad por 4 horas era de 2%. La misma cosa se puede también decir por el ingreso por minuto, porque vemos que la probabilidad de tener ingresos por minutos de 100 pounds al minuto era el 20% y la probabilidad de tener 300 pounds de ingresos por minuto era 60%. Para lograr, para hacer esto, para llevar a estos resultados, todos los participantes tenían que analizar los datos internos y por esto que tenemos todos estos números que no voy a explicar, pero este es como tenéis que razonar cuando vas a definir las variables y las variables también sus probabilidades y los impactos. Aquí vemos la parte en gris que tenemos la pérdida financiera directa, que es mucho más menos que la pérdida financiera indirecta. Esto es porque cuando nos vamos a analizar los escenarios, tenemos que también considerar las pérdidas indirectas. En este caso, la pérdida indirecta era la pérdida de clientes. No es una pérdida directa de un problema en la plataforma, porque la pérdida directa es la pérdida de los ingresos por minuto. Pero, dado que nuestra plataforma no era activa en estos minutos, los clientes no confían en nuestros productos y quieren elegir otro banco por sus negocios y por lo tanto podemos tener pérdida de clientes. Aquí vemos número de clientes activos durante la inactividad de la plataforma, número de clientes perdidos, ingresos por cliente. Y la combinación de las variables que podemos ver aquí en la fórmula es la que nos ayuda a cuantificar los escenarios. Aquí vemos diferentes puntos, una cuantificación baja, media, elevada y extrema, porque esta es una estimación discreta. Pero podemos hacer esto también en manera continua, podemos estimar con una distribución de pérdidas estimadas con Monte Carlo Simulations que yo hice por el proyecto este verano usando Machine Learning. Aquí vemos este estudio de caso con Machine Learning y el contexto era que la fintech estaba planeando lanzar un nuevo producto que habría generado grandes ingresos, que eran estimados por más del 20% de los ingresos totales. Y por lo tanto, el banco, el fintech, tenía que considerar y cuantificar ese escenario porque era uno de los más impactantes. Aquí vemos todas las variables, duración del evento, aquí tenemos también el tiempo, porque el tiempo es una de las variables que casi siempre está en los escenarios, el tiempo del problema. Aquí tenemos duración del evento, costos de los recursos, ingreso perdido por día y también tenemos la multa reglamentaria. Tenemos la intensidad y los ingresos pertinentes, porque en ese escenario la fintech consideraba también lo que es el problema que podían tener los clientes y por lo tanto, sobre todo porque los reguladores requieren que cuando hay problemas por los clientes, hay problemas también con the breach of the regulation, se puede ser. Y por lo tanto tenemos que considerar esta variable porque el problema en el producto causaba problemas por los clientes. Aquí podemos ver que la probabilidad
para cada nivel es la misma. Antes podemos ver que cambia, es diferente. Aquí con el cliente, con nuestro cliente, con el fintech, modelemos el valor de cada variable para que los valores respetaran las probabilidades y la distribución. Después de tener estas variables, identificarlas y cuantificarlas, hemos hecho demasiadas simulaciones en Monte Carlos y tenemos esta distribución a la derecha. Y por los reguladores inglés y también por Basilea, los bancos o las empresas tienen que tener 99.9 el cuantil para cubrir las pérdidas de cada escenario. En este caso, si el banco hubiera tenido este problema en el producto y hubiera tenido todos estos problemas y todas estas variables, el banco tenía que tener 3.600.000 pounds, que es demasiado, pero eso es lo que tenemos con la cuantificación del escenario. Aquí abajo vemos la combinación de las variables, como habíamos en la diapositiva precedente. Vemos que la multa reglamentaria aquí se cuantifica como ingresos pertinentes por la intensidad del problema. Después de cuantificar todos los escenarios, tenemos que estimar el capital interno por el riesgo operacional. Como dije antes, no todos los escenarios ocurren al mismo momento. Y por esto tenemos que agregar las pérdidas de los escenarios, teniendo en consideración la dependencia entre los escenarios y también entre los factores, porque no todos los escenarios ocurren en el mismo momento y por lo tanto no tenemos que añadir todos los capitales de cada escenario para estimar el pilar 2 por el riesgo operacional. No, tenemos que considerar la dependencia entre estos escenarios y también considerar la dependencia en factores. Por ejemplo, en este estudio de caso tenemos una agregación de unos escenarios de la fintech de antes, y en la izquierda nos vemos que el escenario 8 alteraba el aspecto tecnológico y las plataformas tecnológicas en el banco. Problemas en las plataformas tecnológicas causaban el escenario 9 y escenario 3. Por lo tanto, cuando tenemos que agregar los escenarios, aquí tenemos que considerar el escenario 8, 9 y 10. Si hubiéramos considerado solo 8 y 9, no podríamos tener una visión y una cuantificación adecuada al riesgo que tenemos en este grupo. Porque si tenemos el escenario 8, tenemos también escenario 9 y 10. A la derecha tenemos dos escenarios 6 y 7 que son dependientes de un factor, que es la expansión del producto. Hablé con Esteban y Carlos ayer y ellos me dijeron que uno de los riesgos que hay siempre es el riesgo de terremoto. Y el riesgo de terremoto, por ejemplo, puede ser en el escenario 8, porque, no sé, podemos tener un terremoto, hay problemas en los ordenadores, no puedo ir a la oficina y tenemos otros escenarios que están asociados a estas causas. Y por lo tanto, todos los bancos tienen que considerar a estos factores, considerar estas dependencias y combinar estos escenarios. Después de combinar todos los escenarios, tenemos diferentes grupos de escenarios y tenemos que ver lo que lleva más capital para elegir este capital como capital interno del pilar 2. Y este capital tiene que ser igual o más que el capital del pilar 1. Porque el pilar 1 es, el pilar 2 es un capital que considera otros factores y otras variables que no se van a considerar en el pilar 1. Y por lo tanto, cuando vamos a cuantificar el capital por el riesgo operacional por el pilar 2, la cantidad, el valor monetario, tiene que ser igual o más que el pilar 1.
Y el último reto era la redacción, escribir el ICAP o el informe del IAPE. Como ya he dicho, uno de los problemas más importantes era la coherencia, porque tenemos el ICAP por el riesgo operacional, riesgo de mercado, riesgo de crédito, y como ya he dicho, diferentes personas pueden trabajar en estos proyectos. Y cuando se va a añadir todas estas partes, podemos tener problemas con la coherencia. Y por lo tanto, es muy importante que personas como consultoras como yo o otras personas validifican y van a ver que este informe sea coherente. Otro problema y otra cosa que los bancos y las empresas tienen que considerar es que ellos tienen que incluir en el informe todo lo que los reguladores piden y esperan. Por ejemplo, el PRR requiere que las empresas incluyan escenarios de conducta. Escenarios que vimos antes con el Monte Carlo Simulations eran escenarios de conducta también porque los problemas de la plataforma tenían problemas y causaban problemas a los clientes. Y eso es la definición de escenario de conducta según el PRI. Y en el informe del ICAP es muy importante que las empresas justifican y aportan a pruebas y datos por lo que se incluye en el informe. Por ejemplo, por las variables que vimos antes, los bancos tienen que justificar y explicar cómo se cuantifican estas variables. Y estos son los problemas que tenemos en Europa, pero con la ayuda de consultores y también con la ayuda de expertos de riesgo operacional podemos resolver todos estos problemas. Y esta era la presentación. No sé si tenemos algunas preguntas o comentarios. Algo Gracias, que Yoria. Carlos o Esteban. Sí, Bueno, sí, hay un par de consultas. De todas maneras, los animo a hacer más consultas porque estoy seguro que tenemos varias consultas. Y yo me voy a tomar la libertad de hacerte un par de consultas, Georgia. En primer lugar, hablamos de ¿cierto? Los escenarios a través de un workshop de alto ejecutivo. Una de las primeras cosas que uno ujú, piensa con eso es qué tan dispuestos estarán los altos ejecutivos a estar 3 horas, probablemente más de una ocasión, sentados discutiendo cosas que probablemente van a pasar con una probabilidad de ocurrencia muy baja, ¿ya? Por eso decíamos esto de la cultura tiene que ser avanzada. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿cuántos escenarios debería tener un banco? Tú nos das un ejemplo, ¿cierto?, de las correlaciones entre los escenarios, pero un banco puede tener 5 escenarios, 10 escenarios, y de ujú. esos escoger la combinación que sea más, eh, con más impacto, y eso es lo que se considera. No se consideran todos los escenarios, por lo que escuché que tú decías, ¿ya? Y lo último es el tema de Monte Carlo con inteligencia artificial. Me gustaría que después algo nos Sí, dijeras de eso, porque yo sé que tú estás trabajando mucho con eso y en riesgo operacional me sí, parece que podemos hacer muchísimo con eso. sí, sí. Primero, so que es muy difícil para que todas las personas y los participantes están en el brainstorming session, eh, pero es muy importante que ellos no tienen que sentar por 3 horas, pero que dan la contribución para que se identifican los riesgos que según ellos son los más relevantes por el banco. Y por lo tanto, si vamos a decir a estas personas, mira, tenemos que hablar de estos riesgos porque tenemos que ver la exposición de nuestro banco a riesgo operacional y también queremos que oír cuáles son sus preocupaciones. Vamos a ver que estas personas van a participar al brainstorming, pero estoy de acuerdo, es muy difícil que ellos se sientan con nosotros por 3 horas. Y por lo tanto, lo que hice con el banco este verano era de tener diferentes secciones, no una sección de 1 hora, de 3 horas, pero una sección de 1 hora con algunas personas, otras secciones con algunas personas y agregar todos los datos, todas las informaciones para que también, para que todos los participantes participaran de manera activa y no aburrida, porque yo sé que puede ser un poquito demasiado en 3 horas sentando y hablando de riesgos operacionales.
Y el segundo, cuántos escenarios depende del tamaño del banco. Por ejemplo, este banco, la fintech, estaba expandiendo, pero no era un tier one, no era un banco muy grande, por lo tanto teníamos 12 escenarios. Pero otros bancos pueden tener 15, 20, pero tienen que ser escenarios que están justificados y que son más probables y más impactantes. Cuando nos vamos a identificar los escenarios, podemos identificar 100, 100 no, pero 50 escenarios, pero tenemos que seleccionar los que son muy impactantes y muy probables. En el banco teníamos 12, porque ellos eran los más impactantes y más probables por ese banco, pero otros bancos tienen otras exposiciones a riesgo, también marco de pedido a riesgo, no sé, hay diferentes aspectos que tienen que ser considerados y por lo tanto no te puedo dar una respuesta clara a esto porque depende, como siempre, el riesgo todo depende, depende del tamaño de la exposición y la actividad del banco. Y Machine Learning, ok, aquí tenemos la simulación en Monte Carlo. Lo que hice, yo tenía muchos brainstorming con las personas del banco, las personas que eran especialistas de riesgo de los escenarios y cuantificaba con ellos todas esas variables. Y puse todas esas variables y la probabilidad de cada variable en un código en Machine Learning y después hice estas Monte Carlo Simulation. Monte Carlo no es muy difícil, pero lo que hace es que Monte Carlo elige, por ejemplo, la duración del evento, elige el bajo nivel. Por costos de recurso, elige el elevado. Por ingreso perdidos por días, elige el medio. Por multa, el extremo, etcétera, etcétera. No es como antes que tenemos una cuantificación baja, 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 baja por cada variable o media, 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 media por cada variable. Aquí tenemos una combinación de cada nivel de severidad basada en la probabilidad que tenemos aquí. Aquí yo hice 1.000.000 de simulaciones y después de la simulación la agregué en esta distribución de pérdida estimada y visto que los reguladores quieren el 99.9 como capital por cada escenario, yo creo que Monte Carlo Simulation es la metodología mejor porque nos da estos cuantiles muy simplemente y nos da una cuantificación completa de cada escenario. Bueno, hay algunas preguntas interesantes. Vamos a partir por Bueno, las que tienen más específicas que ver con la materia, porque hay otras también. bueno, Nuestra amiga Josefa González del Banco de Chile, que le mandamos muchos saludos. Trabajamos con el Banco de Chile el año pasado. Nos dice, en el cuadro que mostraste, Georgia, había una estimación para el impacto reputacional y por los ingresos no sí. percibidos. Josefa pregunta si es que hay alguna, ¿cómo nos puedes explicar o nos puedes decir a grandes líneas cómo se determinan esos montos? Porque sabemos que es una de las cosas, sobre todo el análisis, el impacto reputacional, difícil de cuantificar. Sí. Por el ingreso pertinentes, esto se basaba sobre la proyección de los ingresos debido a este producto. Este producto, por ejemplo, estaba en el plan de negocio, por lo tanto, el banco tenía estas proyecciones de ingresos de este producto. Y por eso tenemos el bajo, medio, elevado, extremo. Bajo, en este caso, era que el producto afectaba a los clientes por 3 meses, sí, 3 meses, medio por 4 meses, elevado por 5 meses y extremo por 1 año. Y por lo tanto se cuantifican todos los que son los ingresos pertinentes de ese producto y los vamos a multiplicar
a la intensidad del problema del regulatory breach. No sé cómo se dice en español, pero de regulatory breach. Em, para tener esas variables 0.07, 0.13, 0.2, yo analicé todas las regulatory breach que otros bancos tenían, que eran similares a esta, Ujú, y independientemente del bajo, medio, elevado y extremo, ok, yo vi todos los problemas, todos los regulatory breach que eran bajos y vi a ver la intensidad, porque en la PRA y el FCA dijeron que, ok, lo que lo que tú hiciste tiene una intensidad baja y por lo tanto el nivel de intensidad es 0.5, 0.10. Aquí tenemos, los números están cambiados por cuestiones de confidencialidad y por lo tanto no son muy representativos, pero esa es la idea que está, que está en esta cuantificación. Un análisis de todos los regulatory breach que están similares a lo que tenemos aquí, para que nosotros podamos poner estos números en el bajo, medio, elevado y extremo, y en los ingresos pertinentes vamos a considerar todos los ingresos que este producto no puede generar por diferente tiempo. ujú. No sé si En el, en el, he el- respondido a la demanda. Sí, finalmente tiene que ver con las ventas proyectadas, ¿cierto? Por el caso de los Sí, ingresos no recibidos. Y la parte reputacional también está asociado a eso, Georgia, porque veo que hay ¿dónde está? Impacto reputacional, lo que está al impacto final. reputacional, sí, sí, Exacto. sí, 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 sí. Porque al mismo como antes, si el producto no está bueno o causa problemas a las personas no confían los clientes no confían en el banco y por lo tanto consideramos ese impacto reputacional como pérdida de clientes y para hacer esto nos vimos el customer attrition, la pérdida de clientes en los años pasados. Analicemos todos los años y vimos cuál era la condición baja y de un año, no sé, en un año Ujú, perdieron esos clientes y el ingreso por cliente. Es lo que hicimos aquí, ingreso por cliente y número de clientes perdidos, ujú. pero aquí no lo voy a detallar, pero sí, el Vale, vale. impacto reputacional, porque a causa de este producto que no era muy bueno o que había problemas en el lanzamiento del producto, los clientes no confían en el fintech. Claro, finalmente el impacto reputacional tiene pegada en ese producto, en los ingresos que genera cada cliente y en el fondo la fuga de clientes es la que se ve cuantificada de alguna manera ahí, ¿cierto? Sabiendo que Sí, por supuesto es una variable difícil de determinar, pero hay que tener algún criterio sí, y hay que definirlo, ¿cierto? Sabemos que esto puede ser cuestionable a lo mejor por parte de un regulador, pero es un criterio que si bueno, está sí, documentado, tiene números concretos, eh, es un criterio, sí. ¿cierto? Por lo tanto, tenemos que justificar todo lo que ponemos aquí y por eso es muy Exacto. importante que los bancos ponen todos los datos y las justificaciones en el informe del IAP o del ICAP, porque exacto, porque tenemos 1025 aquí, porque tenemos 0.27 aquí, tenemos que justificar. Perfecto, Y perfecto. estoy de acuerdo, impacto reputacional es muy difícil de cuantificar, pero tenemos que intentarlo y tenemos que analizar los datos que tenemos y los datos unos datos externos que se pueden adaptar al tamaño y a las actividades que nuestro banco, nuestra empresa hace. Perfecto. Hay otra pregunta de Macarena, Sí, no veo su apellido, pero de cara a la revisión de un regulador, ¿cómo se justifica este criterio experto respecto de la selección de los escenarios? Porque eso es algo que a veces es cuestionable por parte de los reguladores. ¿Cómo defiendo ese criterio experto? en la selección de los escenarios. Pues sí, tenemos que considerar, como vimos antes, aquí, el top-down y el bottom-up también, esos dos métodos. Si nos vamos a considerar todos los riesgos que nos pueden afectar de top y también del bottom,
no vamos a elegir también los escenarios que son muy, muy relevantes por nuestra actividad. ¿Y cómo se puede defender la selección? Dado el tamaño, las actividades del banco y dado también los riesgos, nos vamos a ver los que son los más probables y los más impactantes. Por ejemplo, si tenemos diferentes escenarios en pérdida de clientes y tenemos un escenario que según algunos expertos no va a ser impactante porque no tenemos muchos clientes por este producto, no lo vamos a elegir. Vamos a elegir el otro escenario que, por lo que tenemos muchos clientes por este producto. Tenemos que justificar todo A lo mejor y yo ya, dar evidencia. sí, a lo mejor yo puedo ayudar algo en eso. En general, el Sí, criterio gracias. experto es muy usado, ¿cierto?, en gestión de riesgo, en control interno, en general, porque dependemos de un criterio de personas que conocen muy bien el negocio, la actividad. Y claro, el criterio experto sin ningún respaldo, por supuesto, es cuestionable. Hay técnicas, ¿cierto? Hay un método Delphi que se usa como una forma de entrevista, donde yo tengo primero quién es el experto que opinó. O sea, este criterio experto tiene que estar respaldado por quiénes fueron los expertos, su background, su experiencia. Uno puede también tener respaldado su votación. En este método Delphi, ¿cierto? Un experto no sabe qué votó el otro experto para no verse influenciados y además elimino los valores extremos. Por lo tanto, hay formas en que el criterio experto se puede documentar. Y ya, si el regulador duda de, no sé, el gerente general, la primera línea y tres directores, ya estamos en problemas un poquito más serios. Pero se documenta el criterio experto a través de este método Delphi que lo pueden encontrar en la ISO 31010. ¿Vale? Para respetar un poco también lo que nos preguntó antes, al principio, nos preguntó, déjenme ver que me estoy mareando. La primera pregunta, respecto de si el YAPE era aplicable, podría ser aplicable a otras entidades financieras. Carlos, brevemente comentar respecto a esto, que fue la primera pregunta que nos hizo Mauricio Mauricio Sáez. Sáez. Exacto. Sí, mira, gracias por la advertencia de fuera breve. Derechamente sí, Me voy a sí. controlar. No solamente desde un punto de vista del sentido que tiene considerar un requerimiento de capital para una institución distinta a banco, como en este caso como las compañías de seguros, sino porque los hechos se está trabajando en esa línea. Yo creo que, de nuevo, una de las mayores dificultades que han enfrentado los reguladores de seguro, en este caso a nivel internacional, la Organización Internacional de Reguladores de Seguros, la IAIS, es justamente cómo poder determinar un modelo que pueda reconocer cuál es el impacto del capital de una adecuada evaluación de gestión de riesgo y en el ámbito de riesgo operacional en las compañías de seguro. Y hasta hace poco, y si uno revisara el proyecto de ley de capital basado en riesgo que se está discutiendo hace mucho tiempo en el Congreso en Chile, pero a nivel internacional con mayor nitidez, es que hay un componente de capital asociado al riesgo operacional y en lo que tiene que ver con Pilar 2, de modo similar a lo que se está haciendo por Basilea en la industria bancaria, también se está considerando para las compañías de seguros. Así que yo diría decir que en el corto mediano plazo también uno debería esperar que regulatoriamente se establezca. Pero más allá de eso, Esteban y Georgia, dentro de la brevedad, 2 segundos adicionales, yo creo que lo que uno tiene, otra de las cosas que nosotros siempre tratamos de conversar y cuando rescatamos el valor de la gestión la adecuada gestión de riesgo operacional en cualquier institución, no solamente de la financiera o la regulada, es que si uno la considera desde el punto de vista regulatorio y de los estándares o los principios, es porque tiene un impacto. Y aunque uno no tenga la exigencia regulatoria, tiene todo el sentido involucrarse y hacerse cargo de este tema. Porque si impacta para capital es porque impacta para resultados. Entonces, más allá de que no tenga la exigencia regulatoria, normativa, si yo hago una adecuada gestión de riesgo operacional, obviamente que voy a estar generando mejores, mayores resultados, mayores utilidades en la medida que estoy preparado para enfrentar todos los eventos que son relevantes para mis negocios.
Vale. Hay otra pregunta que hace nuestra gran amiga Josefa González. Yo ya dijiste en algún minuto que el capital por Pilar 2 debería ser igual o mayor que, que el capital por Pilar 1, ¿vale? En términos de que supongamos que el capital regulatorio es 200, ¿ya? Y se ve que la metodología de esa determinación es bastante ácida, o sea, es conservadora. Eh, y el capital este por escenarios es 300, ¿ya? Eh, ¿Hay alguna conclusión que sacar? ¿Cómo afecta ese valor en el análisis de la fortaleza patrimonial? Porque efectivamente yo debería poner ese límite. Normativamente, mi duda es, ¿está mencionado eso? ¿Que lo que yo obtengo por Pilar 2 tiene que ser mayor o igual que lo del Pilar 1? Tiene, ¿me Se nos puedes fue. escuchar? Ay, sí, ya. Sí, ahí sí. Tiene que ser igual o más, no tiene que ser menor, Vale, ¿vale? Porque si vamos a considerar todos los riesgos del banco en el pilar 2, que vamos a considerar riesgos que no están considerados en el pilar 1, es lógico pensar que tenemos que tener un capital que tiene que ser igual o más o no menor. Y por supuesto, en el pilar 2 tenemos algunos, algunos factores que no están en el pilar 1, como la estrategia y también algunos aspectos del riesgo operacional. Y por esto que algunas veces tenemos esa discrepancia del pilar 1 y del pilar 2, porque vamos a considerar algunos aspectos que no están considerados por el capital reglamentario del pilar 1. En Basilea 2 había esto y esta diferencia en Europa y por lo tanto algunos bancos tenían esta diferencia desde el pilar 1, el capital del pilar 1 y el capital del pilar 2. vale. Ahora mi duda es, y Carlos seguramente lo sabe, eso no es normativo, ¿o sí? Basilea sí lo dice, yo no me acuerdo de haberlo leído eso. Sí que No, no, efectivamente, no, no, no. Es algo que nosotros decimos y hemos hecho con nuestros clientes, que cuando vamos a elegir estos escenarios, el capital tiene que ser a menor, igual o un poquito más, no puede ser menor, porque ¿cómo ya, vas a justificar al regulador que el capital por pilar 2 es menos que el capital por pilar 1, dado que en el claro, pilar 2 vamos a considerar otros factores? No está exacto. escrito en la es una buena norma, no sé Ok, good ok. practice. Sí, Sí, tal vez una, no está, Esteban, efectivamente no está, pero está implícito en la lógica de la estructura de lo que es el requerimiento de capital y la norma. Ujú. ya, lo que pasa es Y que, acuérdate que por eso incluso la ley chilena es una de las cosas sobre las que se ha llamado más la atención desde el punto de vista de la CMF, digamos, desde que se aprobó la ley y se empezó a implementar esto, han insistido mucho en esta facultad, la han tratado de socializar así también la CMF, esta facultad que tiene la CMF para hacer exigencias adicionales de capital como resultado de los procesos de evaluación asociados a Pilar 2, digamos. vale, tal vez un argumento puede ser que la determinación de este monto capital, de acuerdo al Pilar 2, primero considera eventos extremos que tienen pérdidas muy, muy, muy grandes. Son cosas Escenarios que son muy extremos, exacto, exacto. Y, exacto. y- y- y algunos se correlacionan de manera muy, muy relevante, como veíamos. Entonces, si yo estoy teniendo en el Pilar 1 un monto, lo razonable es que el capital sea mayor, no por regulación, sino que por una cuestión de cómo se hace, cómo se determina ese monto, ¿vale? También nos pregunta Macarena Flores del Banco Chile, también una gran amiga nuestra. eh, si es que el banco puede desarrollar su propia metodología para seleccionar los escenarios, ¿ya? O sea, las variables, los puntajes, ¿es propio eso o hay una técnica que es estándar? No tenemos una técnica estándar en el ICAP porque es un proceso de autoevaluación y por lo tanto es pertinente a los bancos. Tú tienes que justificar todo lo que tú pones en el ICAP, en el informe, pero tú puedes identificar con top-down y bottom-up.
no hay criterios en cuántos escenarios tiene que identificar. Tú puedes identificar lo que tú quieras, pero cuando vamos a seleccionar, tenemos algunos criterios que es de elegir los más impactantes y los más probables. No hay criterios fijos porque, otra vez, el ICAP es algo que los bancos tienen que desarrollar basándose en su perfil de riesgo y sus actividades, como vimos antes con Carlos en las primeras diapositivas. Y Ujú. por lo tanto no tenemos criterios fijos, pero tienen que ser justificables ante el regulador. Hay una pregunta que si logro entenderla bien, nos dice, si no me equivoco, don Arturo, voy a decir solo su nombre porque nos mandó esto en privado. ¿Hay alguna objeción en identificar escenarios a partir del paso 2? Dice, generación de escenarios si se toman los datos de pérdida como fuente para identificar riesgos existentes y luego ir al paso 1 para identificar otros riesgos que puedan afectar a la entidad. Em, Mm, Puede, porque no entendí bien la pregunta, lo siento. yo tampoco la entiendo muy bien para ser correcto, pero en el fondo el escenario es la situación que se da, es un evento, Sí, el escenario es un evento. ¿Vale? sí, Es un evento de muy baja probabilidad y impacto muy, muy alto, ¿cierto? Por lo tanto, sí, yo cuando identifico los escenarios, estoy viendo cuáles son las situaciones que, dada la naturaleza de nuestra entidad, se pueden dar. Sabemos que es poco probable. Si tenemos un banco que es muy activo en la mesa de dinero y la mesa de dinero genera muchos ingresos, probablemente un escenario que no se puede dejar es el rock trading, o sea, un operador haciendo operaciones fuera de sus atribuciones, ya sea para fines personales o no. Eh, si yo me voy a un banco donde probablemente no hay esa importancia, el rock trading tal vez no es un escenario tan relevante. Por lo tanto, la identificación es clave, ¿ya? Y la creación tiene que ver con, en función de definir cuáles son, qué implica cada escenario. Obviamente, si yo digo el rock trading, mala práctica de un operador, por no decirle fraude, va a implicar esto, y tiene esta probabilidad, tiene este tipo de cosas, por lo tanto, deberíamos pasar por el paso 1 antes de ir al paso 2, si yo entiendo bien, Georgia. sí, 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 estoy de acuerdo. Vale, vale, Pero sí, paso, ok, bueno, exacto. Una, esas son las consultas que tenemos hasta ahora. Una cosa que es importante, Georgia, en Chile tenemos, bueno, hay librerías de escenarios. ORX tiene librerías de escenarios para los bancos que son miembros de su organización. Lamentablemente en Chile, como banco desde Chile, no hay ningún banco en ORX, ¿ya? Sí, las filiales chilenas de bancos de otros países pueden estar y a través de eso tienen alguna información, pero además de esas librerías de escenarios, vemos que en Chile, como decíamos, tenemos escenarios que son más o menos transversales. O sea, un gran terremoto podría ocurrir en Chile y va a impactar y puede generar otros escenarios, como veíamos, ¿sí? Pero, por ejemplo, también hoy día, como tú ponías muy bien de ejemplo, la no disponibilidad de la plataforma tecnológica. Hoy día todos los negocios o gran parte de los negocios se hacen online, incluso se abren cuentas online, se hace mucha transacción online. Entonces, también una caída importante de los sistemas, también es un escenario que probablemente va a ser transversal en todos los bancos. Ahí no hay mucha, puede que no haya mucha diferencia entre uno y otro, ¿no? exacto. No hay mucha diferencia entre uno y entre el otro. Sí, Ya, porque vale. tenemos que considerar para Eh, otra pregunta. ya, Carlos, Que ¿alguna? ahora, Vale, también acá otra pregunta de Macarena Flores. Respecto a los escenarios que están relacionados entre sí, ¿se considera como sí. impacto la sumatoria de cada uno de esos escenarios o se puede tomar la determinación de evaluarlo como uno solo, pero de mayor tamaño? Los que nosotros hacemos es la sumatoria La sumatoria. de los dos. Sí, vamos a sumar
aquí, por ejemplo, escenario 8 y 9 que están relacionados entre sí y también por el mismo factor, nos vamos a añadir el capital por escenario 8, 9 y 10. Vale. Vale, perfecto. Ahora, me imagino que dependiendo también de qué tan relacionado pueda estar, yo sé que uno puede complejizar mucho esto, nosotros tenemos como principio siempre la simplicidad en el riesgo operacional. Aquí la simplicidad tiene obviamente límite porque esto puede ser más Sí, complejo. exacto. El escenario 8 podría estar relacionado con el 9, por lo tanto, algunos de los costos podrían ser comunes, por ejemplo, y yo podría decir, pierdo a los clientes una sola vez, no los pierdo dos veces, si es que tengo la pérdida de clientes en los dos escenarios, por ejemplo. ¿Cierto? Bueno. Me parece que Sí, no, depende. depende también del escenario. Tenemos que justificar a Exacto, todo. Si tenemos la misma variable en el escenario 8 y 9, por tanto tenemos que decir, ok, no vamos a hacer la sumatoria, pero vamos a justificar. sumar las que son, bueno, sí. Exacto, exacto. Sí, sí, efectivamente, yo no voy a perder dos veces a los clientes, los voy a perder una sola vez y que el escenario implica eso. Así que en ese sentido, Macarena podría. Pero tiene que ser la misma causa, porque tenemos perder los clientes por dos causas diferentes. En este caso tenemos que considerar las dos Ya. variables. Bueno, ahí hay que darle vuelta, me parece que claramente. Em, Otra cosa, tú nos mencionaste un número, mencionaste 12, 15, 20, ¿cierto? Y eh, en un banco sistémico para el país, obviamente todo esto es relativo, pero en un banco sistémico, en Chile tenemos 6 bancos sistémicos que en su conjunto mueven un porcentaje muy alto del movimiento. Eh, la diferencia entre un banco sistémico, por ejemplo, no me acuerdo, Carlos debe manejar la cifra al dedillo, pero de las colocaciones u otra variable es un porcentaje muy alto. Por lo tanto, los escenarios o el número de escenarios que tenga un banco sistémico debería ser, no sé si muy superior, pero claramente más, no un par de escenarios más que un banco no sistémico, sino que un número más grande, ¿no? De diferencia. Sí, pero depende también de la exposición a riesgo, porque si esos bancos tienen muy buen controles y no están expuestos a diferentes riesgos, ¿por qué tenemos que identificar 56 escenarios solo porque son sistémicos? Vale, Tenemos que considerar el tamaño, las actividades, los mitigadores, todo. Pero sí, nosotros, we would expect, let's say, que los escenarios de un banco sistémico son más y más impactantes de los escenarios de una fintech, como en este caso de Reino Unido, que era una fintech que estaba creciendo y que no era un banco sistémico. exacto. Bueno, don Diego Ortega también ha sido bastante activo en las preguntas porque él nos preguntó por qué tenía que ser mayor el capital por módulo interno que el módulo estándar. Nos pregunta ahora Diego, ¿hay algún supuesto importante en las estimaciones, por ejemplo, acerca de las distribuciones de probabilidad? ¿Hay algunas en particular que se usen? ¿Hay algún supuesto que se hayan considerado que sea útil? Aquí tenemos que analizar todos los datos que tenemos. Por ejemplo, por el minuto de inactividad, podemos tener datos internos o externos en la actividad de la plataforma. Y por lo tanto, si vamos a ver que a una frecuencia de algunos números, como en este caso 5 minutos, vamos a ver que 60% es la probabilidad de tener 5 minutos. Todo esto se basa sobre los datos que el banco tiene. Es muy importante tener una buena calidad de datos o estimar y usar y consultar a los expertos para que nos den una idea de lo que puede ser la probabilidad. Aquí en la estimación discreta, así digamos es la probabilidad porque vimos en los datos que teníamos que el número 5 o que la inactividad de 0 y 5 minutos era la más frecuente. Y después de 30 minutos era uno sobre 3 veces, etcétera, etcétera. Aquí con Monte Carlos hicimos el contrario. Queríamos una probabilidad muy simple a la normal, muy similar a la normal. Y, por ejemplo, teníamos una probabilidad baja, una probabilidad media, que es ¿cómo se puede decir? El centro de la distribución, y elevada y extrema por
por la tail of the distribution. No sé cómo se dice tail, pero la En la última punta, parte de la en la punta. distribución, Sí, sí, la sí. punta de la distribución, bueno, y nos modelemos los valores de las variables para que respetaran la probabilidad. Por ejemplo, analizando los datos, ¿cuál es la duración del evento para que sea probable 0.30% de las veces 40 días? ¿Cuál es la duración del evento para que respecta la probabilidad de 50%? En este caso, 120 minutos. Por ejemplo, podemos hacer las dos, pero es el análisis de datos internos es la que guía, es la que nos ayuda a estimar la probabilidad y el valor de las variables. Vale, vale. Bueno, una pregunta también que me hicieron a mí por interno respecto de escenarios en función de lo que le haya pasado, no sé, a otra entidad, ¿ya? Si es que yo veo que, no sé, hay un gran fraude, por ejemplo, o un rock trading, para no irme a casos más específicos que han sucedido en Chile. Eh, y, y yo creo que ese escenario me aplica y quiero cuantificarlo. ¿Puedo simplemente tomar, por ejemplo, otros datos o tomar los datos de ese otro cliente o de otro banco y ponerle 1.5 en lo que me pega a mí? ¿Solamente siendo más conservador o igual el escenario tengo que estudiarlo en todas sus dimensiones? Tenía que estudiarlo en todas sus dimensiones, pero los datos externos se pueden adaptar y filtrar para que sean adecuados por tu empresa, tu banco y tus actividades. Si hay otro banco que es más largo, más grande que tu banco o que tiene muchos más clientes o que opera en diferentes em, países, tiene una rock trading de, ay, no sé, 2 millones, Ujú. no puede tener 2 millones, tiene que analizar las diferencias entre los bancos y puede ser, ok, visto que, dado que tenemos 0.5 de los clientes que ellos tienen, vamos a modificar también el número de rock trading, el valor de rock trading. No sé Vale. si es una respuesta, pero si tienes que considerar todos los factores, no puedes decir, ok, porque somos más pequeñitos, tenemos que multiplicar el número por 0. Otro número. Ya, Tienes que analizar todos para justificar esta adaptación. exacto, exacto. Ahora, otra pregunta que me hacen eh, es si yo he vivido el evento. Por ejemplo, en Sí. Chile hubo un gran terremoto el año 2010, ¿vale? Que afectó mucho a muchas entidades, a todo el país y también a las entidades bancarias. ¿Puedo tomar esos datos de pérdida, obviamente actualizando los volúmenes de clientes, de sucursales y eso, pero que esa pérdida real que tuve sea la base del monto que voy a incluir como el escenario? Sí, la pueden considerar, pero como tú dices, la tiene que adaptar al número del cliente y también a los controles que tienen, porque yo creo que si tú tuve una pérdida a causa de terremoto, yo creo que tú hoy en día tienes otros controles que van a mitigar, que van a reducir este riesgo y también el impacto. Pues sí, puede considerar estos datos, pero tienen que ser actualizados en las condiciones que el banco tiene hoy en día. Ya, perfecto. Perfecto. Bueno, si no hay más preguntas, por lo que veo, estamos más o menos ya incluso con el tiempo. Queremos Sí. agradecerle mucho a Ariane, que se tuvo que ir a atender otros compromisos, a Georgia, por supuesto, por contarnos su experiencia, sobre todo Georgia por la facilidad de contarnos esto en español. La ventaja que tenemos es que Georgia habla 5 idiomas, entonces se pone el chip del español y habla español, habla italiano y no sé cuántas cosas más. Exacto. Abro Machine Learning también, abro Python. Bueno, eso es algo muy interesante, ¿ah? Digital. Que tal vez podíamos más adelante, Georgia, ver las aplicaciones del Machine Learning en la
Sí. en el riesgo operacional, no solo en la determinación del capital, sino que en la gestión, en anticiparme y ver con más probabilidades Excelente. con probabilidades más altas las cosas que van a pasar. Eso me parece que tiene un horizonte súper amplio y no se ve el final. Eh, y lo otro es que, bueno, queríamos nosotros saludar a nuestros amigos del Banco BCI, del Banco Chile, del Banco Internacional, con lo que como País y Loderes pudimos trabajar validando las bases de pérdida con trabajo bastante intenso, ¿cierto? Con Joana Pérez, con Fabián Figueroa, con Loreto Salas, para trabajar en esos temas y que están ahora presentes. Tatiana Tater de Banco Chile, Josefa también, ¿cierto? Y Macarena Flores. Muchas gracias por su presencia, muchas gracias por las preguntas, Diego, bueno, las personas que ya mencioné en realidad. La idea, como les digo, es que estos temas nosotros los vemos obviamente en un nivel no tan detallado como en este caso en el diploma de gestión integral de riesgos de U ejecutivos, ¿vale? De la Universidad de Chile, de la Facultad de Economía. Hicimos un cambio en el diploma, ampliamos el módulo de riesgo operacional porque sabemos que hay temas como este, por ejemplo, que a mucha gente le interesa. Y bueno, tenemos ahora el apoyo, ¿cierto?, de Chapel Consulting, de Georgia y otros profesionales también con los cuales hemos ido teniendo horizontes más amplios. Y lo otro es que, como les decía, en gestión de riesgo operacional creemos que las certificaciones son muy importantes. Arián Chapel y su consultora con su equipo han desarrollado una certificación en riesgo operacional que nosotros estamos trabajando para que este segundo semestre la podamos dictar en español, no solamente para Chile, sino que para países vecinos, que sabemos que hay gente conectada también de Perú, Argentina, Brasil, y que va a ser dictada en español, donde Georgia también va a ser parte de las relatoras, ¿cierto? Vamos a tener novedades luego en eso. Es una certificación que tiene una prueba, por supuesto, al final y que hay que aprobarla con un par de oportunidades para poder tener la certificación que dura un periodo determinado de tiempo y que se tiene que ir actualizando, ¿vale? Creemos que es un paso súper importante para seguir mejorando en esto del riesgo operacional. Hay cosas más básicas, por supuesto, que todavía hay que seguir conversando y mejorando. Y nada, con más difusión, con más de estos eventos, creemos que esto se logra. Queremos dar las gracias al Departamento de Control de Gestión y Sistemas y Sistemas de Información, ¿cierto? También a nuestro Centro de Información Financiera por apoyarnos en esta iniciativa que creemos aporta claramente a nuestro país y poder desarrollar efectivamente nuestras actividades. Muchas gracias a todas y a todos. La grabación de esta charla la vamos a tener disponible, seguramente se las vamos a compartir, ¿vale? Si no tenemos problema, me parece yo, ya la presentación también la vamos a compartir para que ustedes la puedan tener y estamos atentos a sus consultas por cualquier cosa. Muchas gracias, que tengan muy buen fin de semana. Muchas gracias, Yoya, muchas gracias, Carlos y Marcela, por Muchas su... gracias. No, nosotros queremos, bueno, agradecer a Georgia por su excelente presentación. Muchas gracias, Carlos, por acompañarnos. A usted, profesor, también, Esteban Olivares. Efectivamente, nosotros vamos a subir esto a YouTube y les vamos a mandar la grabación. Y bueno, y como Georgia aceptó, también les vamos a hacer llegar a los correos que ustedes se registraron la presentación. Los dejamos cordialmente invitados a nuestras futuras actividades y agradecemos mucho la presencia del día de hoy. Muy buenos días a todos. Chao. Que esté muy bien, adiós. Chao.